El principal problema de la literatura coreana es que venía escrita en coreano. Y sí, lo sé, parece obvio, pero es que si no fuera gracias al fenómeno Hallyu, créeme que no tendríamos acceso a la literatura coreana como la tenemos hoy. Si no fuera por el creciente interés de la cultura coreana por el resto del mundo, no se hubieran motivado a traducir mucha de su literatura al inglés. Y sí, menciono el inglés porque es el idioma que sirve como vehículo para luego poder traducirlo a otros idiomas, incluido, por supuesto, el español. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida. Y hoy vamos a conversar sobre la literatura contemporánea en Corea del Sur para abrir una nueva línea de conversación dentro del canal que podría resultar bastante interesante. Y es importante aclarar que cuando menciono contemporáneo me estoy refiriendo a todo aquello que surgió después de la liberación de Corea del Sur de los japoneses y posterior a la guerra de Corea. Esto principalmente porque el contexto histórico reciente de Corea del Sur, te hablo de las guerras que han vivido, de la posterior separación, de su gran desarrollo económico y posteriores problemas sociales en los que ha derivado todo ese desarrollo tan rápido, han permeado y es lo que caracteriza realmente la literatura actual, la literatura contemporánea de Corea del Sur. Podríamos decir que de alguna manera hay un antes y un después en su literatura. Y antes de entrar en materia, también tenemos que definir qué estamos entendiendo por literatura. La RAE define literatura como el arte de la expresión verbal, pero honestamente esa definición a mí me da bastante desconfianza porque yo no considero que aquí, que me estoy expresando verbalmente, yo esté haciendo algún tipo de literatura. Creo personalmente que esta definición le quita como impacto a la palabra. Luego también está el tema de que entre anglosajones e iberófonos, es decir, la literatura inglesa y la literatura hispano-española, se interpretan de manera diferente o entienden, mejor dicho, la literatura desde perspectivas distintas. Y a ver, esto lo estoy diciendo desde mi poco, prácticamente nulo conocimiento de la literatura propiamente dicha a nivel general. Pero puedo aventurarme a decir que la literatura hispanoamericana, española, se caracteriza principalmente por la búsqueda de al menos dos objetivos. Lo primero es la búsqueda de la verdad como algo irrenunciable y lo segundo es el entendimiento del misterio humano, porque el ser humano se presenta como algo misterioso. Entonces es algo así como que la literatura es todo aquello que nos permite acercarnos a esa verdad a través del entendimiento del misterio de la humanidad. Todo lo que esté escrito que no cumpla con estas características no es literatura, es texto. La cosa es que los anglosajones, o en este caso la literatura inglesa, no busca tanto o no tiene como centro la búsqueda de la verdad, sino el entretenimiento. Su literatura busca más la espectacularidad y no quiero decir con esto que su literatura no tenga algún tipo de profundidad, porque claramente la logra, pero sí es cierto que desde mi punto de vista, repito, me puedo estar equivocando, el entretenimiento nos aleja realmente de la búsqueda de la verdad porque el entretenimiento lo que hace es distraernos. Aunque esto, repito, no significa que mediante esta vía no puedas tú profundizar, como no, en muchos temas. Entonces, si te das cuenta, a la luz de esta comparativa, son enfoques literarios completamente diferentes y es lo que abre el debate a que, por ejemplo, es justo poner como categoría o como género literario a Harry Potter y a Don Quijote de la Mancha. ¿Son las dos literatura? ¿Están al mismo nivel? A la luz de esta diferencia entre literaturas, quiero que acordemos entonces que para este video vamos a entender la literatura como, sí, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la exploración del misterio de la humanidad, pero por supuesto que al mismo tiempo su lectura se torne entretenida.
Así digamos que tenemos una mayor libertad, pero es que al mismo tiempo creo que es un buen concepto de literatura para manejar en este video, porque los trabajos que tuve que revisar justamente para elaborar este primer contenido sobre literatura coreana realmente es que van justo por esta vía. Es cierto que no tienen como objetivo principal entretener, la literatura coreana no tiene como objetivo principal entretener como la literatura inglesa, pero sí pueden resultar entretenidas, aunque realmente lo que están buscando es algo más profundo, ya que su objetivo suele ser invitar a la reflexión sobre ciertos temas de su cultura, de su sociedad y del sufrimiento humano. Y esto también es algo que me gusta bastante, porque a veces siento que cuando se abre la conversación de Corea del Sur desde este lado del mundo, donde empezamos a conversar desde nuestra mirada y a juzgar su sociedad, lo hacemos quizá inconscientemente desde una postura un poco soberbia, un poco de superioridad, de que lo nuestro quizá es mejor que lo de ellos y que nosotros, gracias a nuestro desarrollo mucho más elevado en ciertas áreas, nos damos cuenta de grandes problemas sociales que están enfrentando, cuando lo cierto es que ellos también son conscientes de los problemas que tienen encima. No somos aquí ningunos mesías que venimos a salvarlos, ni muchísimo menos. Ellos tienen su propio entendimiento, eso sí, de sus problemas y claramente los abordan desde sus perspectivas. Familia, identidad nacional, sufrimiento colectivo y tensiones sociales y políticas suelen ser las áreas pivote de la literatura coreana. Además de las dos ya prácticamente universales temáticas de la literatura, como son el amor y la muerte. Han Kang tiene una novela, La Vegetariana, que explora la vida de una mujer que decide dejar de comer carne, y esta decisión tiene consecuencias no solamente para ella y su salud mental, sino para su familia. Es el conflicto de la identidad personal versus la identidad colectiva. Violet de Kyun Song Shin va de una chica que se muda desde una zona rural a Seúl, explorando lo que significa salir de una sociedad rural a una urbana, destacando los problemas intergeneracionales que genera el rápido desarrollo que sufrió Corea del Sur. Kim Jung-ha y su obra Tengo el derecho de destruirme a mí mismo desarrolla la premisa de lo complicado que es encontrarle el sentido a la vida urbana. También tenemos a Almendra de Won Pyun-song, que explora el mundo desde la perspectiva de un niño de 16 años que, estando en la edad donde las emociones te desbordan, él no puede sentir nada. Imagínate lo que es por una condición médica el no poder sentir nada justamente en la época donde las emociones te ayudan a ti a ese proceso de madurar. Pero imagínate además ver esto desde la perspectiva de una sociedad como la coreana, que es una sociedad con unos índices de presión social por conseguir el éxito y donde prácticamente en algunos aspectos podrías sentirte más como un robot que como un ser humano. Es que me parece muy interesante. Y podría seguir por mucho tiempo mencionándote la lista con todos los trabajos y premisas que me han parecido absolutamente interesantes sobre la literatura coreana. Pero esa no es la intención de este video. La intención de este primer video es que simplemente te lleves esta idea de que sí, en algunos casos pueden ser temas similares a los que aborda la literatura a la cual ya tú estás un poco más acostumbrado, pero siempre desde una perspectiva distinta, desde la perspectiva de la cultura coreana, con todo lo que significa además la confrontación de su cultura con el desarrollo, la modernidad y lo que han tenido que vivir.